Imagina que quieres valorar tu visión en casa. Te tapas un ojo, miras unas letras pequeñas y las lees bien. Con el otro ojo haces lo mismo, tapas el ojo y con el otro también las lees bien. Tomas el móvil, ves que lees los textos sin problemas, reconoces las caras en la televisión y piensas, bueno, mi vista está bien, está perfecta. Esta es la trampa. Porque cuando yo digo que ves perfecto, en realidad me estoy refiriendo a que ves perfecto, pero en tu visión central, que esta funciona. Es la visión precisa que usas para leer o para mirar de frente y que puedes seguir totalmente intacta. Pero mientras tanto, otra parte de tu visión se puede ir deteriorando en silencio. Hay una enfermedad del ojo que puede avanzar durante años y no quitarte al principio lo que tú más usas para comprobar si tienes los ojos sanos. Pero mientras tú me estás enfocando tu móvil sin problema, hay otra zona que está fallando. Tu campo visual. Para simplificar, lo llamaremos la visión lateral, periférica. Pero en realidad en la consulta medimos todo el mapa visual, el campo visual. Miramos tanto el centro como la periferia, los extremos. Esto que explico es lo que hace que el glaucoma sea tan traicionero, porque no empieza como una visión borrosa, ni empieza con dolor, no suele empezar así, pero te va robando partes de este campo visual y tú no sabes cómo comprobarlo. Y cuando al fin lo notas, porque empiezas a sentirte con inseguridad o que tropiezas, pues parte de este daño ya no se puede recuperar. Este es el problema. El glaucoma en realidad tiene una cara dura, pero también tiene una cara o un aspecto que es esperanzador, que te permite recuperar el control de la situación. Me refiero a que cuando se detecta a tiempo y lo tratas, pues puedes conservar una visión útil y mantener tu independencia durante muchos años, que es lo que nos interesa. Por eso hoy lo que vamos a hacer es ir directos, vamos a ver por qué puedes estar perdiendo visión, sobre todo periférica, sin darte cuenta, qué síntomas de alarma sí deben preocuparte a ti o a las personas que estás cuidando. También cómo saber si tu revisión oftalmológica es completa para que no te quedes con dudas. Y también qué tratamientos reales existen para frenar este daño del glaucoma. Porque con el glaucoma el mayor riesgo para tu autonomía no es tenerle miedo. El mayor riesgo es confiarse solo porque ves bien el móvil o puedes leer bien. Entonces, la primera pregunta es quizá la más importante. ¿Cómo puede una persona estar perdiendo visión y no darse cuenta? Esto parece imposible, ¿verdad? Pues si pierdo visión debería notarlo. Si algo grave está pasando, pues debería doler de alguna manera, debería notar algo. Pero el glaucoma crónico, que es el más frecuente, no suele funcionar así. Para entenderlo, piensa en cómo miras el mundo ahora mismo. ¿Crees que ves toda la escena alrededor de esta pantalla a la vez? Pero en realidad tu visión más precisa es justo lo que hay en el centro. Y lo que queda alrededor es menos nítido, pero en realidad es fundamental para tu autonomía. Me explico. Es lo que te ayuda a no tropezar con un bordillo, a orientarte en una habitación o a detectar un coche por el rabillo del ojo cuando estás conduciendo. En muchos casos de glaucoma crónico, el daño empieza justo ahí, en estas zonas periféricas que no usamos para leer una letra pequeña, aunque en realidad cada paciente es un mundo y el patrón puede variar. Y el problema con esto es que el cerebro es un experto rellenando huecos. Es decir, no te enseña un agujero negro dramático en la visión como ocurre en las películas. No pasa esto. Simplemente tu mundo visual se va estrechando, se va volviendo incompleto de una forma que es tan lenta que tu cerebro se va adaptando sin que te des cuenta. Por eso muchas personas no dicen al principio veo mal. No, lo que notan ellos o lo que observan sus familiares en casa son detalles que generan inseguridad. Pues la persona dice, últimamente me cuesta conducir de noche o me deslumbro demasiado. O no sé por qué me tropiezo con cosas o me da miedo bajar las escaleras. También te pueden decir que me asusto cuando alguien aparece de repente a mi lado porque no lo vi venir. También aquí quiero validar algo que es importante. Estos síntomas no significan que te estés volviendo torpe, ni son simplemente cosas de la edad.
tampoco significan automáticamente que tengas un glaucoma. No es así. Podrían ser cataratas, problemas de la graduación de la vista, sequedad ocular u otras causas. Pero sí son un aviso de que tu cuerpo y tu equilibrio está cambiando y te está diciendo que no basta con ver bien de frente, que tu visión también es contraste, adaptación a la luz y sobre todo seguridad al moverte por el espacio. Y si el problema no es solo ver borroso, entonces, ¿qué pieza exacta se está dañando en el ojo cuando hay un glaucoma? ¿Qué es lo que pasa? El glaucoma no es simplemente tener la tensión del ojo alta, no es eso. Esta frase se usa mucho, pero en realidad se queda corta. En realidad lo que pasa es que el glaucoma es un grupo de enfermedades en las que se va dañando progresivamente el nervio óptico. Y para entender qué es el nervio óptico, imagínate que es el cable que lleva la información visual desde el ojo hasta el cerebro. El ojo capta la imagen, se procesa en la retina y lo envía a través de este cable al cerebro para que puedas ver. Si el cable se daña, la imagen simplemente no llega completa a este cerebro. Y aquí está lo importante para entender por qué las gafas no frenan el glaucoma. Las gafas lo que hacen es corregir un problema del enfoque. Puedes tener miopía, vista cansada, astigmatismo, hipermetropía. Esto es exactamente igual a tener una televisión y limpiarle la pantalla o ajustarle el brillo y ajustarle el contraste, y puedes dejar la pantalla impecable, pero si el problema está en el cable que trae la señal y esto se está deteriorando y rompiendo por dentro, limpiar la pantalla de la televisión no te va a devolver la imagen. Pues en el ojo pasa algo parecido. Tu córnea, tu cristalino, que está más interior, pueden estar perfectos, y tu retina y tu graduación puede estar también corregida, pero si el nervio óptico está dañado, la información visual se va perdiendo. Y esto es vital, sobre todo si cuidas de un familiar y sientes que la situación a veces se te escapa de las manos. Muchas veces lo que se escucha en las consultas es pues que mi madre ve bien porque lee perfectamente, o mi marido ve bien porque reconoce las caras. Pero enfocar de cerca no basta para descartar un daño silencioso en este cable, en este nervio óptico. Por lo tanto, la pregunta que hacemos, o la que hacen los oftalmólogos para proteger tu autonomía a largo plazo, no es solo si ves nítido. El enfoque es en tres cosas esenciales. Primero, está sano tu nervio óptico. Segundo, se mantiene intacto tu campo visual. Y tercero, tu presión ocular está a un nivel seguro para ti. Y esto nos lleva directamente a esta palabra que todo el mundo asocia de inmediato con el glaucoma: la presión. Vamos a ver otra metáfora visual, una analogía. Imagínate que tu ojo es como un pequeño sistema hidráulico. Me explico. Dentro se produce continuamente un líquido transparente que se llama humor acuoso. Este es como si fuera el fregadero que tiene un grifo abierto que muy suavemente va entrando agua y necesita un desagüe que deje salir el agua al mismo ritmo. Si entra agua y sale agua pues al mismo nivel, pues se mantiene estable. Pero si este desagüe empieza a ofrecer resistencia, el líquido se va acumulando y la presión dentro del ojo sube. Y cuando esta presión es demasiado alta, empieza a aplastar y a dañar el cable, el nervio óptico que está detrás. Pero aquí viene una aclaración que evitará muchos sustos innecesarios y falsas confianzas en la consulta. Mucha gente sale alarmada diciendo, bueno, me han dicho que tengo la tensión alta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tengo ya glaucoma? O al revés, hay personas que se confían porque piensan, bueno, mi presión ocular está normal, no tengo nada de que preocuparme. Y la realidad es que la presión ocular es un factor de riesgo importante, es muy importante, pero no es la regla absoluta. Hay glaucomas que avanzan con tensiones oculares normales y hay personas con la tensión del ojo bastante alta que nunca llegan a sufrir el daño en el nervio óptico. Bajar la presión ocular es la base de muchos tratamientos para proteger la visión y evitar que pierdas tu autonomía. Pero un buen diagnóstico no se hace solo mirando el número, como si fuera una máquina, no. Se hace mirando el conjunto, la presión, el nervio y el campo visual. Y antes de hablar de pruebas exactas, quiero darte una herramienta de control directo sobre tu salud, porque todos los glaucomas no avisan igual. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo es
urgente. Pues cuando hablamos de glaucoma es muy importante que tú y tu familia sepáis distinguir dos situaciones complementarias que son distintas. Por un lado tenemos el glaucoma crónico, el que llaman de ángulo abierto, que este es el más frecuente en adulto. Entonces, volviendo al ejemplo del fregadero, aquí el desagüe existe, pero el agua se filtra con demasiada resistencia. Como el aumento de presión es muy lento, este tipo de glaucoma es silencioso, no enrojece el ojo, no suele doler y por eso exige que tomes las riendas de tu salud con revisiones preventivas, en lugar de esperar a notar síntomas y a que esto evolucione a peor. Por otro lado, hay un cuadro que se llama de glaucoma de cierre angular agudo. Aquí el acceso a ese desagüe se bloquea de golpe y la presión sube rápidamente y esto sí da la cara. Si tú o tu familia notáis de repente un dolor intenso en el ojo rojo con pérdida de visión brusca, unos halos alrededor de las luces con un dolor de cabeza muy fuerte, náuseas o vómitos, pues no te quedes aguantando en casa pensando que esto es cansancio visual. Esto es algo que requiere una valoración urgente, hay que ir a urgencias. Saber esto pues te devuelve control, ¿no? Si el problema es lento, planificas revisiones. Si hay un dolor y una visión borrosa o brusca, pues hay que actuar rápido. Es sentido común. Ahora sí, con esto aclarado, vamos a la parte más práctica. ¿Cómo se detecta el glaucoma de verdad? Es decir, el tema de las pruebas. Pues aquí hay otra trampa que es muy frecuente. Pensar que con mirar la tensión del ojo en una revisión rápida, pues ya es suficiente. Medir la presión ocular es muy importante, pero no basta siempre. Para que te sientas seguro de que te están valorando de una forma completa y no te quedes con dudas, en oftalmología lo que se buscan son tres cosas principales. En primer lugar, medir la presión ocular, que es un proceso rápido, que esto nos ayuda a estimar el riesgo y a ver si el tratamiento está funcionando. A veces, para afinar este dato, también se mide el grosor de la córnea, lo que se llama paquimetría. Bueno. En segundo lugar, se revisa el cable, el nervio óptico, se observa el fondo de ojo y a veces se usa un escáner muy detallado que se llama OCT y esto permite ver la estructura de las fibras nerviosas capa por capa. Aquí no se busca solo una foto aislada, lo que se busca realmente es ver la evolución. Es decir, estás igual ahora que hace un año, has perdido fibras. Y en tercer lugar, mapear lo que ves, el campo visual, que esta es una prueba que se llama campimetría y lo que se intenta medir es qué zonas de tu campo visual o de tu mapa visual se están perdiendo en silencio. Esta puede ser una prueba un poco pesada y cansada porque tienes que mirar a un punto fijo y avisar cuando ves luces, en fin. Pero es una prueba vital, es la única forma de ir descubriendo los agujeros que tu cerebro está rellenando en tu día a día. Y para completar este puzzle, a veces también se mira directamente la estructura exacta del desagüe, con una prueba que se llama gonioscopia. Pero bueno, ahora que entiendas por qué no vale conformarse con que te pongan a leer unas letras de la pared, si quieres proteger tu autonomía, pues lo que has de hacer es una revisión oftalmológica completa. ¿Y quién debería estar especialmente atento a esto? Me refiero a qué personas tienen más riesgo. Pues cualquier persona puede desarrollar glaucoma. Esto que quede claro, pero sí que es verdad que hay grupos que deben tener un control más estricto. Para que no se convierta en una lista interminable de enfermedades y de problemas, pues vigílate especialmente si tienes lo siguiente. Primero, antecedentes familiares y edad. Si tienes padre, madre, hermanos con glaucoma o pasas ya de cierta edad, pues las revisiones periódicas son innegociables, hay que hacerlas. Después, problemas visuales previos. Si alguna vez te han dicho que tienes la tensión del ojo alta o si tienes una miopía elevada, pues también. Si tienes algunos factores médicos añadidos, por ejemplo, si tienes además diabetes, problemas vasculares o además usas corticoides, sobre todo en colirios, y lo haces de una forma prolongada, no puntualmente, pues tener alguno de estos factores no es una sentencia para quedarte ciego, pero es una señal para que tomes el control y no descuidar tus citas. Esto es importante para las familias y si a ti te diagnostican
glaucoma, pues el mensaje también es para tus hijos adultos o para tus hermanos, familiares de primer grado. No es para asustar a la familia, es para que lo sepan y que puedan actuar con tiempo, para hacerse revisiones. Y por favor, quédate con esta frase para proteger tu independencia. No te revises tus ojos solo cuando notes que ves mal. Revísalos también para no llegar a ver mal. Y ahora vamos al punto que más miedo da cuando alguien recibe el diagnóstico. Y la pregunta es la siguiente. ¿Tiene esto cura? Pues la respuesta honesta y directa es que el glaucoma en general no tiene una cura que regenere el nervio óptico que ya has perdido. La visión que ya se ha perdido pues no se recupera. Pero eso no significa que no haya nada que hacer. Al contrario, el tratamiento es tu mayor aliado para conservar la visión que tienes, que conservas, y para mantener tu independencia. Y aquí es donde surge un problema psicológico que es muy frecuente y que es comprensible también. Empiezas con las gotas, no notas ninguna mejoría, sigues viendo igual, las gotas te escuecen un poco, te molestan un poco, se te olvidan un día y al final acabas pensando, bueno, ¿para qué me pongo yo estas gotas si no me hacen nada y no noto nada? Pues yo entiendo esta frustración porque el tratamiento del glaucoma en realidad no funciona como un analgésico que te quita el dolor en media hora o como un antibiótico que te hace efecto más rápido. El glaucoma puede pasar que todo siga igual y no veas realmente el éxito. No ves una mejoría de un día para otro, sino que lo ves 5 o 10 años más allá, que podrás hacer una vida normal. Por eso es muy importante que no abandones el tratamiento por tu cuenta, porque dependiendo de tu caso, los oftalmólogos tienen 3 grandes herramientas para frenar este daño. En primer lugar, las gotas, los colirios. Esto lo que hace es reducir la producción de líquido en el ojo o ayudan a que salga mejor. Este sería el objetivo. En segundo lugar, el láser, que es un procedimiento indoloro que lo hacen en consulta para ayudar a destapar este desagüe y así controlar la presión. En tercer lugar, ya hay cirugías. Si las gotas o el láser pues, no han sido suficientes para que se frene el avance de la enfermedad, pues se puede someter a cirugía, pero no todo el mundo necesita lo mismo. Hay 2 reglas de oro en realidad para protegerte. Usa tu tratamiento todos los días y si las gotas te irritan demasiado, pues no las tires a la basura. Habla con tu médico, con el oftalmólogo, y a veces lo que se puede hacer es cambiar la marca o buscar otras alternativas, pero el seguimiento continuo es lo que de verdad va a salvar tu visión en el futuro. Y esto nos lleva a una pregunta que mucha gente se hace o hace en las consultas. Si me operan de cataratas, ¿se arregla el glaucoma? Es decir, ¿tiene algo que ver una cosa con la otra? Pues catarata y glaucoma son 2 problemas totalmente distintos y confundirlos es un riesgo para tu salud visual. Me explico. La catarata es una pérdida de la transparencia del cristalino, que es la lente interna de tu ojo que se va volviendo opaca. Lo he explicado en otros vídeos. La cirugía de cataratas te quita esa niebla y por eso vuelves a ver los colores brillantes y las formas nítidas y va muy bien esta cirugía. Pero el glaucoma, como ya sabes, afecta al nervio óptico, al cable. Y aunque en algunos pacientes la operación de cataratas sí que les puede ayudar a mejorar un poco la presión ocular, quitar la catarata no cura el glaucoma. El peligro aquí es la falsa sensación de seguridad. Puedes salir del quirófano viendo el mundo mucho más luminoso y más claro y pensar que tus ojos ya están perfectos, pero si tienes glaucoma, tu nervio óptico sigue necesitando vigilancia. Y la buena medicina consiste en recetarte algo, meterte al quirófano, es que entiendas qué parte de tu cuerpo estamos tratando y entender que ver borroso y tener glaucoma no siempre van de la mano. Así que si te operan de cataratas, pues disfruta de tu nueva visión, pero no canceles tus revisiones de tensión ocular y de fondo de ojo o de campo visual. No hagas eso. Entonces, preguntas rápidas. ¿Ver la televisión o el móvil causa glaucoma? Pues no, el glaucoma tiene que ver con el nervio óptico y la presión ocular, así que no te sientas culpable. Usar pantallas no te ha causado este problema de glaucoma, esta enfermedad. ¿Hay alimentos prohibidos o frutas que limpien la vista? No, no hay ningún alimento que cure el glaucoma ni que sustituya las gotas para tratar el glaucoma. Cuida tu salud en general con una dieta variada, pero tu prioridad médica debe ser seguir el tratamiento ocular. ¿De acuerdo?
¿Qué vitamina me falta si veo borroso? Pues ver borroso casi nunca se debe a que te falte una vitamina. Suele deberse a cataratas, a problemas de graduación o puede ser por sequedad u otros problemas. Y antes de gastar el dinero en suplementos a ciegas, lo que has de hacer es una revisión completa de tus ojos para tratar la causa real. ¿Dormir mal tiene que ver algo con el glaucoma o la forma en la que duermes? Pues puede variar la presión con la postura, pero no hay una norma universal para todo el mundo. Lo único fundamental y práctico para protegerte es evitar dormir aplastando directamente el ojo contra la almohada. Y ya está. ¿A qué hora es más alta la presión ocular? Pues la presión no es una cifra estática, tiene picos y bajadas a lo largo del día y de la noche. Por eso los oftalmólogos no se quedan solo con un número, sino que se valora la tendencia completa para proteger tu visión. Es una valoración más global. ¿El estrés sube la tensión del ojo? Pues el estrés afecta a tu descanso y a tu salud en general, pero no debes culparte pensando que el glaucoma ha avanzado porque te dieron un disgusto o por el estrés. No. Reducir la ansiedad sí que te ayudará a vivir mejor, pero la verdadera prevención en este caso es no saltarte las gotas y hacer las revisiones. Si tengo glaucoma, ¿me voy a quedar ciego? Si lo ignoras, sí, pero muchísimas personas conservan visión útil y mantienen su autonomía durante toda la vida sin problemas haciendo el tratamiento y las revisiones. Tener miedo es normal, pero aquí lo importante para no depender de nadie es detectarlo a tiempo y ser constante con el seguimiento médico, lo que he repetido ya varias veces. Entonces, ¿qué hacer con esto? Vamos a aterrizar todo esto. ¿Qué deberías hacer ahora mismo con esta información que te he dado para mantener el control de tu salud visual y tu autonomía? Bueno, pues en primer lugar, no te diagnostiques por internet ni por vídeos, pero tampoco te confíes. Si has visto este vídeo y te has asustado, pues calma. El glaucoma no se diagnostica por miedo ni buscando síntomas en Google, pero si tienes antecedentes familiares, si tienes diabetes, si usas corticoides, sobre todo en colirios, y hace años que no vas al oftalmólogo, no esperes a ver mal para pedir tu cita. Vivir con información es vivir con tranquilidad. Segundo lugar, si ya tienes el diagnóstico, exige entender tu plan. No te confirmes con un simple tengo que ponerme gotas y ya está. Para no sentirte perdido, frustrado con el tratamiento, pues puedes hacer 3 preguntas importantes a tu médico en la próxima revisión o al oftalmólogo. ¿Cuál es mi presión objetivo? ¿Mi campo visual sigue siendo estable respecto al año pasado? ¿Qué debo hacer exactamente si un colirio me irrita o me olvido de una dosis? Después, conoce tu plan de urgencia y recuerda la regla fundamental que hemos visto, que si tu visión cambia muy lentamente, pues la vigilas con revisiones. Pero si aparece dolor intenso en el ojo, un ojo muy rojo, con pérdida de visión brusca, pues es sentido común que no esperes semanas a que se te pase, pues consulta de urgencia. Después, si eres cuidador, esta es tu misión. Si estás viendo esto por tu padre o tu madre o por tu pareja, sé que a veces sientes impotencia cuando notas que cambian sus rutinas y tu misión no es hacerles un diagnóstico en casa, sino observar estos pequeños detalles que ellos a veces puede ser que oculten por miedo o porque no te quieren preocupar o presta atención. Si, por ejemplo, te dicen de repente, prefiero que conduzcas tú de noche o me da inseguridad bajar estos escalones o ya no me apetece tanto salir a pasear. A veces detrás de estas frases puede haber simplemente una necesidad de que necesitan gafas, pero también puede haber un glaucoma que les está robando campo visual periférico. Pues escúchalos, tu apoyo para acompañarlos a una revisión completa es importante y lo más importante para todos es que no abandones tus gotas solo porque hoy crees que ves bien. O sea, las usas precisamente para seguir viendo igual de bien dentro de 10 años y no depender de nadie. Te dejo por aquí un vídeo sobre alimentación y hábitos relacionados con la salud visual que te puede ayudar a cuidar tus ojos en tu conjunto, en su conjunto, pero no te va a solucionar el problema, como he dicho antes, totalmente. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo.